Satnam, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a explicar en qué se basa el Kundalini Yoga y cuáles son sus bases. Lo primero de todo, mi nombre es Rita y mi nombre espiritual es Rama Kaur, de ahí que mi canal se llama Rama Kaur. Rama Kaur significa aquella que da energía y que recibe energía. La polaridad de lo femenino y de lo masculino, la luna y el sol. La luna es la parte femenina, la quietud, la tranquilidad, y el sol es la parte activa, la que da energía, el movimiento, la actividad, la vitalidad. Y bueno, Kundalini, lo primero de todo, significa Kundal, proviene del sánscrito Kundal. Kundal es el rizo del amado. Y se llama así porque la energía Kundalini, cuando empieza a ascender, asciende con este movimiento como un rizo, cuando se desenrosca. Y va del primer chakra al séptimo chakra. Y de aquí al despertar de conciencia. Se representa de una manera simbólica como una serpiente enroscada en la base de nuestra columna, esperando a ser despertada. Luego en Kundalini utilizamos una serie de herramientas, es una tecnología muy poderosa, que todas estas herramientas son el mantra yoga, cantamos mantras, mudras, asanas, meditamos, bhakti yoga, el yoga de la devoción, tantra yoga, la polaridad de lo femenino, de lo masculino, y todo esto junto hace que despierte esta serpiente, que ascienda del primer chakra hasta el séptimo chakra. Lo que hace con este despertar es volvernos más sensitivos, más conectados a la tierra, más intuitivos. Nos conecta con nuestra verdad, con lo que realmente nosotros somos y nos lleva a nuestro camino de vida, para aquello lo que hemos nacido. Hay mucha confusión con todo este tema del Kundalini porque hay gente que piensa que con este despertar se llega a escuchar que podemos llegar a enloquecer, que podemos tener un subidón de energía, que puede ser peligroso, y para nada, todo esto es una mentira. En verdad, lo que hace es conectarnos a la tierra, conectarnos con nuestro ser, con nuestra verdad, con lo que somos, y también nos conecta con esa sensibilidad y con esa intuición. ¿Vale? Luego la serie, nuestra clase, nuestra crilla, se basa en abrir el campo energético con el Om Namo Gurudev Namo, que esto es el Adi Mantra, y esto nos conecta con la serie de maestros, con nuestra cadena dorada, que son todos los maestros que ha ido pasando las enseñanzas de uno a otro hasta llegar a la actualidad por el maestro Yogi Bhajan. Luego recitamos el Mangala Charan Mantra, que es Adgure Name, Yugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Y esto lo que hace es proteger el espacio, nuestro espacio de nuestra clase, de cualquier energía negativa. Después de esto realizamos un pequeño calentamiento y de ahí pasamos a nuestra crilla, nuestra clase, que son la serie de ejercicios traídas por Yogi Bhajan, que lo que hace es, pues dependiendo de la crilla, trabajar algo específico. Sistema nervioso, sistema digestivo, séptimo chakra, primer chakra, ya lo que sea. Después pasamos a una relajación y después despertamos de la relajación a una meditación. Esta meditación lo mismo, es específica para algo, para trabajar intuición, para trabajar el campo magnético, para trabajar octavo chakra, lo que sea. Y de ahí cerramos nuestro espacio. Lo cerramos con el Eterno Sol. Y el Eterno Sol es el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Y esto siempre lo dedicamos a algunas personas que lo necesiten porque estén pasando por un mal momento, porque estén con la energía muy baja, porque estén débiles, por lo que sea. Pues lo dedicamos para aquellas personas. O incluso también si nosotros estamos pasando una época mala, podemos dedicarlo para nosotros mismos.
y cerramos nuestro círculo con 3 Satnam. Satnam es el Big Mantra que nos conecta con nuestra verdad, con nuestra verdadera identidad. Y esto sería, de una manera esquemática, lo que es una crilla, una clase completa de Kundalini Yoga. También me gusta recalcar que para que la energía Kundalini sea despertada, lo ideal sería hacerlo diariamente. Si no podemos, como mínimo, hacerlo 2 veces a la semana. De esta manera, realizarlo 2 veces por semana, lo que hace es, al cabo de unos meses, es sentir esa energía que se despierta. Y lo vamos a sentir, y vamos a sentir ese cambio de conciencia. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado, que lo llevéis a la práctica, que practiquéis mucho Kundalini Yoga para poder conectarnos con esa verdad, con esa verdadera identidad de lo que somos. Así que muchísimas gracias. Satnam. Y ahora llevarlo a la práctica.